Bienvenidos a mi canal. ¿Creían que nuestro querido Can Yaman iba a dejar pasar el inicio de año sin causar un terremoto en las redes sociales? Pues se equivocaban rotundamente. Si pensaban que lo sabían todo sobre sus vacaciones, prepárense, porque lo que tengo para contarles hoy confirma que el 2026 no es solo un año más para el actor turco, sino que será, sin lugar a dudas, el año de su consagración absoluta. Pero, ¿con quién ha estado realmente en Dubái y qué significan esas pistas ocultas sobre sus próximos proyectos en España? Quédense pegados a la pantalla, porque vamos a desglosar cada detalle de las últimas horas del galán que nos tiene a todas suspirando. Empecemos nuestro viaje en el lujo desmedido de Dubái. Como saben, Can decidió recibir el año nuevo lejos del frío europeo, refugiándose en el calor y la opulencia de los Emiratos Árabes. Pero no ha estado solo, y aquí es donde la historia se pone interesante. A través de sus historias de Instagram, hemos sido testigos de una velada espectacular en el famoso restaurante Cipriani. Y no son solo rumores de pasillo, las imágenes hablan por sí solas. En una de las historias más comentadas de las últimas 24 horas, vemos a Can Yaman disfrutando de la noche, pero lo que ha encendido las alarmas de la nostalgia es su compañía. A su lado aparece, nada más y nada menos que Fethi Babayiğit. Para las que siguen la carrera de Can desde hace tiempo, este nombre les sonará familiar. Fethi es el ex gerente de Ruby, ese club en Estambul que sabemos que es uno de los lugares favoritos de Can para desconectar. La conexión entre ellos es innegable. El propio Fethi compartió esta fotografía en su perfil, inmortalizando el momento con una frase que nos derrite el corazón. Juntos de nuevo, una amistad duradera. Esto nos demuestra algo que siempre hemos sabido de Can. A pesar de la fama internacional, de los viajes y de las luces de los reflectores, él nunca olvida a sus viejos amigos. Esa lealtad es lo que lo hace tan especial. Se les veía relajados, disfrutando de la buena vida, celebrando no solo el año nuevo, sino esa hermandad que traspasa fronteras. Pero la actividad en redes de Can no se detuvo en una simple cena. Para nada. Saben que cuando él se activa, el fandom entra en colapso. Entre copa y copa en Dubái, Can nos regaló una selfie. Sí, una de esas selfies que nos alegran la semana entera. Se le ve radiante, con esa energía renovada que solo te dan unas buenas vacaciones, y como era de esperarse, sus seguidoras han inundado las redes compartiendo la imagen, felices de ver a su ídolo tan activo y cercano. Es increíble el poder que tiene una simple foto suya para revolucionar Internet. Y hablando de revoluciones, hablemos de trabajo, porque Can no para ni siquiera cuando está descansando. En medio de estas historias festivas, soltó una bomba visual, un pequeño vídeo, una especie de teaser de lo que se nos viene con Sandokan. Se trata de un clip promocional de la plataforma Voyo, destacando sus grandes estrenos. Ver esas imágenes de Sandokan, con esa producción de nivel Hollywood, nos pone la piel de gallina. Recordemos que esta serie tendrá su gran estreno en este enero de 2026 en múltiples plataformas. La espera ha sido larga, agónica diría yo, pero ver estos pequeños adelantos nos confirma que valdrá la pena cada segundo. El tigre de Malasia está a punto de rugir y el mundo no está preparado. Pero eso no es todo. Porque si creían que Sandokan era lo único en el menú, Movistar Plus ha llegado para recordarnos que España es territorio Can Yaman. En su feed de Instagram, Can reposteó una publicación de Movistar Plus que es pura dinamita. Se trata de una serie de fotografías promocionales de El Turco, esa superproducción que lo ha llevado al terreno internacional de una manera brutal. En la descripción, acompañada de un feliz 2026, nos dan la fecha que todas debemos marcar en rojo en nuestros calendarios, el 16 de enero. Sí, mis amores, el 16 de enero, El Turco aterriza exclusivamente en Movistar Plus. Las fotos son impresionantes, muestran la calidad épica de la serie y a un Can en su máximo esplendor actoral. Es fascinante ver cómo se le juntan los proyectos. Tenemos a Sandokan rugiendo por un lado y a El Turco conquistando pantallas por el otro, todo en este inicio de 2026. Y por si fuera poco, para las que se preguntan qué sigue después de las vacaciones en Dubái, les tengo la hoja de ruta.
Se dice, y está prácticamente confirmado, que en este mismo mes de enero, Khan regresa a su querida España. ¿El motivo? Volver al set de rodaje. Se reanudan las grabaciones de El laberinto de las mariposas, de Butterfly Labyrinth. El resto de las filmaciones se llevarán a cabo en Madrid. Así que, chicas de Madrid, atentas, porque el hombre más guapo del mundo estará caminando por sus calles muy pronto. En resumen, Can Yaman ha empezado el 2026 con una agenda que asustaría a cualquiera, pero que él maneja con esa sonrisa que nos enamora. Desde la lujosa Dubái con viejos amigos hasta los sets de grabación en Madrid, pasando por estrenos mundiales en plataformas de streaming. Este año promete ser una montaña rusa de emociones y éxitos para él. Y nosotras, por supuesto, estaremos aquí para contarlo todo, paso a paso, like por like. No se despeguen porque en cuanto Can pise suelo español, tendremos mucho más que comentar. Arica, Metnikal Yerden, Aineyekan be dedicodus lubuila, ak viris panjolka ile debamet tirillorum. Ite debam metni. Porque seamos sinceras, la llegada de Can a España nunca es un evento silencioso. Ya me estoy imaginando el aeropuerto de Barajas colapsado, los hoteles rodeados de fans incondicionales y esa electricidad única que se siente en el aire cuando él está cerca. Madrid se va a convertir, sin duda alguna, en el epicentro del fandom mundial durante las próximas semanas. Y ojo, que no solo hablamos de la emoción de ver al actor guapo, sino de apreciar la brutal evolución del profesional. De aquel Candy Beat que nos enamoró con su humor en las comedias románticas, a este guerrero internacional que ahora se codea con las grandes producciones de acción, hay un abismo de esfuerzo, sudor y superación personal. ¿No os parece admirable? Se ha machacado en el gimnasio, ha perfeccionado idiomas y se ha ganado a pulso su sitio en la élite europea. Además, tengo una corazonada, y ya sabéis que mis intuiciones rara vez fallan. Con el rodaje de El laberinto de las mariposas, en plena capital española, vamos a tener la oportunidad de ver una faceta de Can mucho más urbana, más sofisticada y quizás más accesible. ¿Se imaginan encontrárselo casualmente, paseando por la Gran Vía, o cenando en algún rincón castizo del barrio de Salamanca? El simple pensamiento nos acelera el pulso a 1000 por hora. Pero también me pregunto algo importante. Con una agenda tan apretada entre estrenos masivos y rodajes exigentes, ¿habrá hueco para algo más que guiones y cámaras en este 2026? Dubái fue relax y amistad, está claro, pero España tiene un romanticismo peligroso. Nosotras estaremos aquí, con la lupa puesta, analizando cada gesto, cada historia y cada mirada, porque si Cupido decide atacar en suelo español, seremos las primeras en saberlo y contarlo. Así que, familia, ajusten sus cinturones porque el viaje apenas comienza. Quiero saber vuestra opinión sincera. ¿Qué proyecto os tiene más impacientes, la furia salvaje de Sandokan o el misterio histórico del Turco? Dejádmelo todo en los comentarios.